Hola nuevamente familia de Ingenuables, estamos nuevamente acá hoy para hablar sobre los accesorios que puede tener un termotanque solar. Si bien ya hemos visto en varios videos anteriores que los termotanques solares hay en muchas categorías y de diferentes naturalezas, específicamente hoy vamos a hablar sobre los accesorios de los termotanques que son de tubos de vacío. Así también, lo que son termotanques de tubos de vacío también tienen varios tipos, los que son atmosféricos o los que son heat pipe. Específicamente ahora vamos a ver algunos accesorios que se aplican a los que son solamente atmosféricos y algunos que sirven también tanto para los heat pipe como para los atmosféricos. Arrancando primero por los que son repuestos, es decir, que son accesorios que ya trae cada termotanque en su instalación y que uno puede comprar por separado si es que durante la instalación alguno se rompió o quizás durante los años, durante mucho tiempo de uso se rompe. Estos van a ser los accesorios que ya vienen incluidos con termotanques, pero también se pueden comprar por separado. Arrancando primero por lo que son las cazoletas, que son pequeños orificios de plásticos en los cuales el tubo va a ir incrustado. Y fíjense que parece una argolla que tiene un agujero por dentro. Esto es justamente porque las terminaciones de los tubos tienen un pico, eso es solamente por condiciones constructivas de los tubos de vacío. Entonces, justamente para que ese piquito que tienen por las condiciones constructivas no se dañe, es que cada uno de los apoyos que tienen los tubos de vacío tiene un orificio para que ingrese mejor. Segundo elemento que vamos a ver son los O-rings, que no son más que argollas o arandelas que son de goma en los cuales ya están dentro de los termotanques. Cuando nosotros compramos un termotanque, estos O-rings nosotros no los vemos porque ya están incluidos dentro del termotanque, ya están posicionados dentro de sí. Si podemos ver un termotanque por dentro, vamos a poder ver que la espuma de poliuretano, que tiene aproximadamente 5 o 6 centímetros de espesor, por dentro existe un O-ring. Hay un O-ring por cada uno de los tubos y el tubo de vacío tiene que encastrarse con esto. Esta es la parte más difícil, o sea, la que tiene que hacer más presión para que pase el tubo de vacío y entre en este O-ring. Por eso es que a los tubos de vacío se los enjabona para colocarlos. Y como siguiente elemento tenemos los guardapolvos, que también son arandelas de goma, pero estos ya no vienen metidos dentro del termotanque, sino vienen por separado, para que justamente cuando nosotros mojemos el tubo de vacío, coloquemos dentro de esto y sellen. Es decir, dentro de cada tubo de vacío, cuando se encastra en un termotanque, tenemos por un lado lo que es el O-ring y a unos 5 o 6 centímetros por debajo tenemos el guardapolvo. Cada uno de estos tres elementos que vimos recién, tanto el O-ring como el guardapolvo y la cazoleta, hay cada uno de estos por cada tubo de vacío, porque justamente se necesita un O-ring, un guardapolvo y una cazoleta por cada tubo. Es decir, si tenemos un termotanque de 200 litros, va a necesitar 20 tubos de vacío porque es un termotanque para calentar 10 litros. En un termotanque que tenemos 200 litros, es decir, 20 tubos de vacío, vamos a necesitar 20 O-rings, 20 guardapolvos y 20 cazoletas. Otro elemento que también viene incluido con el termotanque es este pequeño cover prop de resistencia, que es un pequeño tapón que tenemos del lado que va la resistencia. Y bueno, también viene con su arandela de goma para que justamente haga un buen sellado. Si nosotros destornillamos esto, vamos a ver que dentro de eso tenemos un tapón de bronce. Nosotros tenemos que retirar ese tapón de bronce si es que le queremos colocar la resistencia, que también la tenemos acá, ya vamos a mostrar cuál es. Si es que deseamos no tener resistencia, simplemente que sea full solar, entonces simplemente le podemos dejar el tapón y como ya tenemos el tapón de bronce colocado, podemos optar o no por colocar justamente este sello, digamos, este artefacto de plástico es de uno de los termotanques que tenemos acá instalados, pero que no le colocamos resistencia. Entonces, como no le colocamos resistencia, no es necesario colocar esta parte. Esto va a ser necesario solamente y va a ser imprescindible colocarlo si es que va una resistencia eléctrica, porque los bornes eléctricos si no van a quedar expuestos al exterior. Bien, hasta este punto terminamos con todos los accesorios que ya están incluidos en cada uno de los termotanques. Ahora vamos a pasar con aquellos que no están incluidos, pero que una persona o una familia, aquel que invierta en un termotanque, puede llegar a adicionarlo o no. Comenzando por el más común de todos, que es la resistencia eléctrica. Es una resistencia que es muy similar a la de un termotanque convencional,
y bueno, dependiendo de la capacidad del termotanque, puede variar su potencia consumida entre aproximadamente 1500, 2000 o 2500 watts de potencia consumida. El que tenemos acá, el que les estoy mostrando, que no quiere salir, ahí está, ahí salió, es de 2000 watts. Acercándome un poquito más a la cámara, se puede ver cómo tiene los terminales eléctricos de este lado y de este lado, señalizando bien cuál vendría a ser la fase y cuál vendría a ser el neutro. También me dice que, acá me dice que va a funcionar con 220 volts y que consume una potencia de 2000 watts. Lo que tengo acá es nuestro termostato, que yo lo puedo ir girando dependiendo de la temperatura que desee. Acá tengo la flechita y ahí me dice que puedo ponerlo a los 80 grados, a los 60, a los 40, según más lo desee. Y por acá debajo también tenemos la opción de que la resistencia caliente con gas, ya sea que tenga por ejemplo gas natural disponible, entonces puedo conectarlo por alguno de estos dos tuberías internas que tiene. Otra cosa importante que tiene la resistencia es que, si bien la configuración que tiene, el tubo que está en forma de U vendría a ser la resistencia, y este pico que está solo, este vendría a ser el termostato que ya viene incluido. La rosca coincide con la rosca que tiene cada termotanque, así que simplemente habría que retirar el tapón de bronce que ya trae cada termotanque y colocarle la resistencia. Por último, mostrarles que también la resistencia se puede desarmar, sale completamente, y esto consiste en la parte del termostato, la parte eléctrica. Solamente esto es el termostato y esta vendría a ser pues la parte que lo encastra. Entonces el proceso para instalar una de estas resistencias sería sacar el cobertor de plástico negro que tenemos, retirar después el tapón de bronce que ya trae cada termotanque y colocar la resistencia. Una vez que colocamos la resistencia, hacemos la salida eléctrica y luego colocamos nuevamente el tapón de plástico con su arandela de goma correspondiente, sí o sí. También es bueno recordar que, como es una resistencia eléctrica y además que tiene una potencia consumida bastante elevada, no hay que olvidarse de conectar una termomagnética de protección, una llave termomagnética independiente solo para la resistencia. Para ese caso utilizamos lo que es la resistencia en caso que el agua salga, por ejemplo, demasiado fría, pero si sale demasiado caliente y en la casa, por ejemplo, no tenemos dos cañerías independientes, una de agua fría y otra de agua caliente, podemos colocar una de estas válvulas que son válvulas mezcladoras. Lo que tiene la particularidad de esta válvula es que también es completamente regulable según la temperatura a la cual uno desee buscarla. Hasta los 55-60 grados va máximo y como mínimo unos 20 grados, al menos este modelo, el cual se puede ver que por un lado ingresa la cañería de agua caliente, señalizado por la letra H de hot, por otro lado la cañería de agua fría, y acá sale el agua ya mezclada, el agua tibia. Y esto hace todo por mezcla por diferentes metales que tienen entre sí con diferentes dilataciones. Entonces, según la temperatura a la cual yo le esté regulando, va a ser la mezcla interna y me da la salida. Una buena forma de conectar esto es que la entrada de agua fría que va hacia el termotanque sea por debajo del termotanque y que haya una llave T, un cruce T, que una parte de la entrada de agua fría vaya hacia el termotanque y la otra venga directo hacia esta válvula mezcladora. Y como último elemento accesorio que se podría agregar a la instalación, teniendo en cuenta que los termotanques, ahora sí hacemos la distinción heat pipe respecto a un atmosférico, ya que todos los elementos que vimos hasta ahora, algunos se pueden ocupar para el heat pipe, otros no. En caso de lo que es la válvula mezcladora y lo que es la resistencia, tranquilamente se pueden ocupar para un termotanque heat pipe, pero el siguiente elemento no, que es una válvula reguladora. Por ejemplo, para aquellos casos en los cuales el termotanque en la instalación posee una bomba, o capaz que el tanque de reserva está demasiado alto y le llega mucha presión al termotanque, lo puede estar dañando. Al decir demasiado alto me refiero a que esté por encima de los 2,50 metros aproximadamente. Entonces se pone o un tanque de precarga antes del ingreso al termotanque, o si no una válvula reguladora como es esta, que lo que hace justamente es regular la salida. Ingresa por un lado y sale por el otro. Esta válvula claramente no hace falta en un termotanque heat pipe porque ya están pensados para tolerar altas presiones. En cuanto a los elementos que vimos anteriormente, lo que son las cazoletas, O-rings y
guardapolvos, esto tampoco se utiliza en un termotanque heat pipe porque ya tiene otra clase de tecnología y los tubos se encastran de otra manera. La parte inferior de los tubos ya no se encastra en una cazoleta, sino que tiene una roca especial, y también como se encastra la cabeza de la pipa caliente, por eso el nombre heat pipe, entonces tampoco va a ser necesario lo que es el O-rings o el guardapolvos. Como tampoco va a ser necesario el último elemento que vamos a ver, que es un tapón de silicona. En el caso de, por ejemplo, que se rompa algún tubo de vidrio, el termotanque puede seguir funcionando, pero todo el agua va a escapar obviamente por ese hueco que quedó disponible. Entonces, para tapar ese hueco se puede colocar un tapón de silicona que se encastre justamente en los O-rings que tiene dentro del termotanque. En el caso de un termotanque heat pipe no va a ser necesario un tapón de silicona porque el agua no va a escapar por más que le falte un tubo de vacío. Simplemente va a quedar la cabeza libre de donde iría la pipa de ese lado. Pero en un termotanque atmosférico sí o sí es necesario colocar un tapón de silicona si es que no tenemos un tubo de vacío. Y esos son todos los accesorios que vimos de termotanques. ¿Cuáles son los accesorios que vienen ya incluidos? ¿Cuáles son los que podríamos recomendar comprarlos si queremos tener una buena instalación más eficiente? ¿Y cuáles son solamente si es que hacen falta? Diferenciando bien cuáles se utilizan para los termotanques tipo heat pipe y cuáles para los atmosféricos. Gracias nuevamente por ver este video y nos estamos viendo pronto.